¿Sabes cómo y cuándo hacer las series descendentes para sacarle el máximo provecho? ¿Sabes además que no solo es útil si quieres aumentar la hipertrofia muscular? Te lo cuento ahora. Pero antes, déjame recordarte que te suscribas si aún no lo estás, para estar al tanto de todos nuestros vídeos. Lo primero, obviamente, es definir qué son las drop set o series descendentes, para todos aquellos que se están iniciando en esto del entrenamiento deportivo. Básicamente, cuando llegamos al fallo concéntrico con una carga determinada, descendemos el peso y volvemos a hacer más repeticiones. Volvemos a descender peso y volvemos a hacer más repeticiones. ¿Para qué se usan las drop set? Es una técnica que puede usarse bajo dos contextos: si quiero aumentar la masa muscular y también si quiero reducir la grasa. En ambos casos el trabajo se incrementa, por lo tanto, dependiendo de cómo manipulemos la nutrición, generaremos aumento de músculo o reducción de grasa. O como vimos en vídeos anteriores, ambas cosas a la vez, recomposición corporal. Pero lo que nos interesa realmente conocer es ¿cuál es el rango idóneo de repeticiones para realizar las drop sets? ¿Cuántos descensos de carga realizo? ¿Cuánta carga reduzco? ¿En qué momento de la sesión o del microciclo es más conveniente hacerlo? ¿Bajo qué contexto puede ser interesante realizarlo? ¿O lo hago por hacer? Vamos por parte respondiendo a estas cuestiones. Lo primero, ¿cuál es el rango de repeticiones idóneo para las drop sets? Lo idóneo es comenzar llegando al fallo concéntrico entre 6 y 10 repeticiones. Obviamente, esto va a depender del número de descensos que hagamos. Prescribir 18 o 20 repeticiones llegando al fallo ya de por sí es acercarse al umbral mínimo de excitación de carga mecánica para sintetizar proteínas, es decir, el 30% de la repetición máxima. Si además vas a incorporar 2 o 3 bajadas, después de esas 20 repeticiones, es muy probable que el estímulo final esté muy por debajo de este umbral y no nos interese. Asegúrate de que cuando hagas las bajadas estés por encima del 30% de la repetición máxima. Además, al principio de la serie, la carga mecánica utilizada será más alta. La segunda cuestión, ¿cuántos descensos realizo? Realmente, esta pregunta ya está contestada. De 2 a 3, nuevamente, si realizo más bajadas. Corremos el riesgo de más fatiga gratis en lugar de síntesis proteica miofibrilar. Y pasamos a la tercera cuestión. ¿Cuánta carga reduzco? No debemos reducir mucha carga, entre un 15 y un 20%, para que la serie siga siendo efectiva con una tensión mecánica suficiente. Si reducimos demasiada carga, la serie puede alargarse a 30 o incluso más repeticiones, que además de lo mencionado con anterioridad, me puede generar más daño muscular y por tanto requerir de más recuperación, sin que nos aporte un beneficio extra. ¿En qué momento de la sesión es conveniente hacerlo? Pues realmente es una técnica con un marcado matiz metabólico, puesto que se combinan altos tiempos bajo tensión con una densidad de trabajo muy alta, más trabajo en menos tiempo. Por tanto, puede ser más óptimo realizarlo en los últimos ejercicios o en las últimas series para que no perjudiquen el volumen total de la carga en la sesión. Y por último, ¿bajo qué contexto se puede introducir? Esto es algo que nadie tiene en cuenta, es decir, hago las drop set por cambiar, porque me apetece, por hacer algo nuevo, porque hace mucho tiempo que no lo hago o porque lo he visto que lo hace tal atleta. Esto no tiene sentido porque no está dentro de un orden establecido. Estas drop set debemos incorporarla bajo un contexto y bajo un objetivo determinado. En este caso, cuando dentro de mi progresión quiero realizar un mayor número de repeticiones en la serie, donde además el volumen de la carga en esa serie es superior. Espero que estos consejos te sirvan para sacarle más provecho a tus drop sets. ¿Los cluster set son una opción para aumentar el músculo? Sí. ¿Pero sabes cuándo y dónde hacerlos dentro de la sesión? ¿Sabes cómo optimizar las variables de programación? Los cluster set o cluster training es una manera de organizar el entrenamiento de fuerza donde, a diferencia de las series tradicionales, se divide la serie en bloques. Es decir, mientras que en una serie tradicional se hacen, por ejemplo, 12 repeticiones, en un cluster set se harían 3 más 3 más 3 más 3 con pausas intraseries o micropausas entre cada bloque. La diferencia es que nos aporta una recuperación rápida de la fosfocreatina, que nos permite mantener la intensidad en el entrenamiento. La ciencia ha demostrado que los clúster es una opción para generar hipertrofia. Por ejemplo, hemos publicado datos en sujetos entrenados en fuerza donde hemos demostrado aumentos en la masa libre de grasa en protocolos de 6
más 6, que hacen un total de 12 repeticiones, y de esas mismas 12 repeticiones en bloques de 3, más 3, más 3, más 3, con micropausas o pausas intraseries de 20 y 40 segundos. Incluso rizamos más el rizo, incorporamos creatina monohidrato en el grupo que hizo clúster, y los resultados, tanto para el aumento de fuerza como para el aumento de masa libre de grasa, se dispararon para el grupo que hizo creatina más clúster. Ahora bien, no significa que los clústers sean superiores a realizar series tradicionales. La ciencia actual no avala eso. Pero tampoco quiere decir que los clústers no tengan su cabida dentro de un programa de fuerza con base en la hipertrofia. Los estudios que han comparado clúster con series tradicionales se han realizado por 8-12 semanas, realizándose una intervención en un momento concreto, además sin tener en cuenta el entrenamiento previo que se estaba utilizando, sin tener en cuenta, y más importante aún, la progresión de cargas que esos sujetos estaban llevando. Por eso no se trata de incorporar el clúster de manera aislada y con un número determinado de series en la semana. Venga, las 4 siguientes semanas voy a hacer clúster para cambiar, sino más bien cómo incorporarlo en una progresión de cargas. Aquí es donde realmente radica la importancia del clúster para la hipertrofia muscular. Si estoy intentando superar las cargas, levantar más kilos, por ejemplo, en el press de banca, y mis topes se encuentran en 120 kilos con 6 repeticiones, y por más descansos o intento no supero esas marcas, aquí es donde el clúster me puede ayudar. De esta manera puedo realizar esas mismas 6 repeticiones con clúster, 3 más 3, pues 2 más 2 más 2, donde se va a dar el mismo tiempo bajo tensión, el mismo volumen en repeticiones, pero donde me podré superar en las cargas levantadas. Y de esta manera el volumen de la carga será superior y estaré generando un mayor estrés a la célula muscular de manera progresiva. Por tanto, el momento de usarlo es cuando estés superándote en kilos y llegues a tus topes. Incorpora los clúster y sigue aumentando las cargas. Además, si no lo vas a incorporar en todas las series o en todos los ejercicios, puede ser más recomendable hacerlo en la primera serie o en los primeros ejercicios que favorezcan esa progresión de cargas, que al fin y al cabo es el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Quieres saber cómo realizar un entrenamiento para la hipertrofia si solo tienes 2 días disponibles? Pero entrenando 2 días a la semana, ¿puedo ganar músculo? Quédate en este vídeo y te contamos soluciones para tu día a día. Lo primero que debemos recalcar es que el número de veces que entrenemos un grupo muscular a la semana se denomina frecuencia. En este caso, la frecuencia iría de la mano del volumen o número de series totales en la semana. Por tanto, más volumen se requiere de más frecuencia, sobre todo en personas con más nivel de entrenamiento. Ahora bien, ¿cuál es la frecuencia óptima? No hay una frecuencia óptima para todo el mundo o para todos los grupos musculares. Sin embargo, debido al volumen promedio total establecido, entre 10 y 20 series por grupo muscular a la semana, se estipula que una frecuencia 2 puede ser la más óptima. Ojo, esto es una referencia. Por tanto, si tus obligaciones sociales o familiares o la de tus propios entrenados te impiden entrenar más allá de 2 días a la semana, ¿cómo puedo realizar un programa? El cómo lo organicemos solo nos estará diciendo cuántas veces voy a estimular los principales grupos musculares en la semana, pero no qué volumen en series voy a aplicar en cada grupo muscular, ni qué ejercicios voy a utilizar. Por tanto, si hablamos de un desarrollo general, donde no queremos priorizar ninguna zona muscular, al tener solo 2 días puede ser recomendable usar full body. De esta manera tendríamos frecuencia 2. Pero ojo, porque la sesión completa debe oscilar como mucho entre 25-35 series aproximadamente. Esto supondría de 50-70 series a la semana. Por tanto, debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, esto puede que no sea efectivo para un sujeto avanzado, que requiere de un número de series más alto, aunque sí que puede valer en momentos determinados para mantener sus ganancias. Por ejemplo, tu cliente se va un mes de vacaciones. Segundo, que dedicaremos más series a ejercicios que sumen más estrés en más grupos musculares. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que ejercicios multiarticulares involucran más zonas musculares y por tanto sumamos más series en más músculo en un solo movimiento. Por ejemplo, si hacemos press de banca o press superior, sumamos estrés en el pectoral mayor, en el tríceps y en el deltoides anterior. Pero si hacemos unas aperturas con mancuernas, seguramente el estrés principal recaería en el pectoral.
Tercero, que las 25 o 35 series que usemos en un programa podemos organizarla dependiendo de nuestros objetivos. Es decir, si nos interesa más el pectoral, porque el dorsal está más desarrollado, pues dedicamos más series al pectoral en la semana, en esos 2 días que voy a entrenar. Cuarto, por otro lado, deberíamos dar, si es posible, entre 72 horas y 96 horas de recuperación, puesto que haremos menos sesiones a la semana, pero el nivel de fatiga puede ser más alto. Quinto, por tanto, al tener 5 días sin entrenar y 2 días de entrenamiento, podemos permitirnos usar técnicas que requieran de más recuperación, como por ejemplo excéntricas, drop set o series forzadas. Obviamente estamos hablando de personas con más nivel de entrenamiento. ¿Te gustaría entrenar, pero no tienes tiempo? ¿Sabes que puedes perder grasa entrenando con circuitos de 7 minutos? Déjanos contarte cómo. El estrés familiar o laboral nos impide en algunos casos cumplir con nuestras obligaciones de entrenamiento. Además, no es descabellado que en algunas situaciones laborales o incluso durante las vacaciones lleven consigo desajustes en la dieta. Desajustes importantes. Si le añadimos que además puedes verte obligado a viajar constantemente y a veces no tienes ni el equipamiento ni el tiempo adecuado para realizar un determinado tipo de entrenamiento, la situación se complica mucho más. Aquí es donde entra en juego los circuitos HIIT, es decir, el High Intensity Circuit Training. En este tipo de circuitos se usan materiales fácilmente manejables y transportables, como son las bandas elásticas o incluso con tu propio peso corporal. En este sentido, cabe señalar el contexto. Al realizarse con tu propio peso corporal no es una manera efectiva para incrementar la masa muscular, puesto que la carga es eso, autocarga y no sobrecarga. Pero sí que tiene efectos positivos en la reducción de grasa. Esto puede deberse a la concentración de hormona del crecimiento y de adrenalina, tanto durante como después del entrenamiento. Puede conducirnos a un aumento en la lipólisis, en la movilización de los ácidos grasos y por ende a la utilización de las grasas dentro de la célula muscular. Además, un protocolo HIIT puede tener efectos positivos en diversos parámetros saludables, como aumentar el volumen de oxígeno máximo en un individuo, que sabemos que es un marcador bien establecido de la salud cardiopulmonar, o incluso un enfoque eficiente para disminuir la resistencia a la insulina. Bueno, ¿y cómo podemos organizar un circuito de alta intensidad? ¿Qué premisas debemos tener en cuenta? Primero, incorporar en su mayoría ejercicios multiarticulares. Segundo, intercalar ejercicios pliométricos, saltos, con ejercicios de empuje, de tracción, de zona media, de miembro superior o de miembro inferior. Tercero, incorporar un monitor de frecuencia cardíaca o una escala de esfuerzo percibido para valorar el grado de esfuerzo. Cuarto, descanso entre estaciones entre 10 y 30 segundos. Quinto, duración aproximada de la sesión entre 4 y 7 minutos. Y sexto, si disponemos de más tiempo disponible en el día, podemos realizar este circuito entre 2 y 3 veces en el día. Te dejamos una propuesta realizada por Kilka y Jordan, de 2 estaciones con 30 segundos de trabajo y 10 segundos de recuperación por estación, con una duración de unos 7 minutos. Puedes comenzar por Jumping Jack, una sentadilla isométrica con la espalda apoyada en la pared, sesiones en el suelo, crunch de abdominal, subidas y bajadas a una silla, sentadillas sin peso adicional, tríceps en silla, plancha para la zona media, skipping, desplantes, planchas para la zona media con rotación y plancha lateral apoyando el codo. Esto obviamente es su propuesta, donde nosotros podemos y debemos individualizar dependiendo del contexto de cada persona. Por ejemplo, los jumping jack o skipping puedes incrementarlo simplemente cambiándolos por unos burpees, donde la intensidad será mucho más alta. En cualquiera de los ejercicios de miembro superior, miembro inferior, puedes implementar una banda elástica, que como vemos es fácilmente transportable. O el crunch de abdominal, podemos cambiarlo por otros ejercicios de zona media más demandante. Simplemente cumple con las premisas y adapta tu programa a tu entrenado y a su contexto. ¿Tienes alguna duda o inquietud? Déjanos tu comentario aquí abajo. Si quieres mantenerte al tanto de información relevante como esta, suscríbete al canal y dale a la campanita. Soy Salvador Vargas y esto es Five Stars.